Muy buenos días, estudiantes. En este video vamos a explicar un poco la parte introductoria de la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica es la nomenclatura que se da en toda la química de bachillerato hasta grado décimo en la mayoría de los colegios, pues la nomenclatura orgánica se logra ver en grado 11. Entonces, este video es importante que lo analicen, pues la mayoría de las temáticas la van a necesitar a lo largo de todos los grados del bachillerato. Para ello vamos a empezar con la palabra nomenclatura, que significa darle nombre. Habla de darle nombre al compuesto que estamos trabajando. No vamos a decir que estamos hablando del átomo de oxígeno, del átomo de hidrógeno, no. Cada uno tiene su nombre de acuerdo a una regla según la IUPAC. Entonces, la nomenclatura inorgánica vamos a clasificarlo, a aprenderla a nombrar de acuerdo a la función que estamos trabajando. Una de las funciones más grandes que existe, y es que donde hay muchísimos compuestos, es la función óxido. En esa función óxido siempre van a notar la presencia de un oxígeno, y ese oxígeno va a tener el estado de oxidación 2-. Existe otros compuestos que son los hidróxidos. Los hidróxidos siempre van a tener este compuesto juntísimo, que es la O y la H. Y eso se llamarán los hidróxidos, cuyo estado de oxidación siempre es menos. Es obvio. El oxígeno tiene 2 negativos y el H 1 negativo. La suma de esos dos me va a dar negativo. Estos compuestos se llamarán siempre los hidróxidos. Tenemos la función ácido, que la lidera el átomo de hidrógeno con estado de oxidación positivo. Y tenemos las sales, que normalmente carecen de compuestos formados de oxígeno y de hidrógeno. Siempre son entre átomos diferentes. Aunque también existen unos compuestos que vamos a analizar, como son los peróxidos, que son similares a esto, pero lo único que cambia es el estado de oxidación. O los hidruros, que también son similares a esto, solo que cambia el estado de oxidación de ellos. A manera general, todos estos compuestos pueden nombrarse de 3 maneras. Está la manera sistemática, la manera tradicional y la manera stop. Muchos utilizan siempre la manera tradicional, pero siempre es bueno saber o utilizar las tres formas de nombre para saber entender que a veces estamos hablando del mismo compuesto, pero estamos nombrándolo de diferentes maneras. La nomenclatura sistemática es una nomenclatura que utiliza prefijos, y si recordamos en castellano, los prefijos son los que van siempre antes de la palabra, pero aquí utilizarán siempre la característica que serán prefijos de cantidad. Al hablar de cantidad, hablamos de números y tenemos que tener en cuenta entonces los subíndices, saber contar átomos en determinado compuesto. Tenemos mono para indicar 1, di, tri, tetra, penta, hesa, hepta, octa, nona, deca, etc. Existen muchísimos prefijos para nombrar cantidad, que es importante recordarlos. Esto se utiliza de manera muy importante, pero es muy importante saber contar átomos para saber si estoy hablando de un oxígeno, de 2 oxígenos, de 3 oxígenos. Vamos a hacer un ejemplo sencillito de este compuesto contado por un oxígeno y un carbono. Esto es un óxido. Pero entonces, para nombrar ese compuesto con base a esta nomenclatura, tengo que utilizar estas partículas, que son los prefijos, para indicar la cantidad. Como poseo un solo oxígeno, esto yo lo llamaría monóxido. Y ya el resto sería utilizar el siguiente átomo, que es de carbono. Se darán cuenta de que no utilicé monocarbono, porque normalmente para el segundo átomo se omite siempre el primero. Siempre se puede utilizar el di, el tri, el tetra para todos, pero para el segundo átomo siempre se omite el primero, porque sería monóxido de monocarbono. No, es monóxido de carbono. Esa es una de las maneras sencillas de utilizar esta nomenclatura, que cuando estemos hablando a profundidad los óxidos, los hidróxidos, reforzaremos ese tipo de nombres. La nomenclatura STOP tiene en cuenta los estados de oxidación, y para ello es muy importante recordar el tema de hallar los estados de oxidación de todos los elementos presentes en un compuesto determinado.
Si no recordamos, siempre es bueno saber que el oxígeno trabaja con 2 menos, el hidrógeno trabaja con 1 más, y así vamos calculando, o tener a la mano la tabla periódica para poder determinar eso. Estos dos estados de oxidación tienen una peculiaridad. Siempre se escriben al final y se utilizan los números romanos, que debes recordárselos del 1 hasta el 8 para poder identificar los estados de oxidación, que normalmente son siempre hasta el 8. Tienen que saberse cada uno de los números e indicándolo. Siempre se van a utilizar o meter en paréntesis al final de cada compuesto. Por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo de acá. Estamos hablando del monóxido de carbono. Yo saco los estados de oxidación. Este que es 2 negativos, por lo tanto este será 2 positivos. Entonces, en este estado de oxidación, en este compuesto, la nomenclatura es todo, no utilizamos mono, ni ni treta, nada de esas cosas. Enseguida ponemos el nombre óxido de carbono. Pero debemos indicar el estado de oxidación del átomo diferente a la función. No voy a indicar cuando es un óxido, no voy a indicar cuando es un hidróxido, cuando es un ácido. Tengo que indicar el átomo diferente. En este caso es mi carbono. Entonces lo colocaría como número romano así. Entonces, este compuesto puede ser utilizado o llamado como óxido de carbono 2 o monóxido de carbono. La última nomenclatura, que es un poquito más compleja, es la tradicional, porque esta tiene una combinación de los prefijos y también añade unos sufijos como estos, pero también combina los estados de oxidación. Y para ello es importante tener en cuenta los estados de oxidación de ese compuesto, de ese átomo que estamos trabajando en su totalidad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con este mismo compuesto, que es el CO, yo tengo que investigar que el carbono posee el estado de oxidación 2 y el estado de oxidación 4. Pero en este compuesto estoy trabajando con el estado de oxidación 2. Y esa nomenclatura me da unas leyes que las estaremos analizando, en donde me dice que este compuesto CO, de acuerdo a esta nomenclatura, es el óxido carbonoso. ¿Por qué? Porque normalmente esta palabra oso tendrá un significado, más adelante lo verán, que me está indicando de que el carbono está trabajando con eso. Si estuviéramos trabajando con el CO2, en donde el carbono trabaja con el otro estado, que es 4 más, ahí cambiaría el nombre y sería óxido carbónico. Porque también ese sufijo que está al final me está indicando a mí el estado de oxidación de este compuesto. Es importante tener en cuenta estas 3 nomenclaturas a la hora de nombrar. En los próximos videos vamos a tratar de hacerlo con cada uno de los grupos funcionales y vamos a trabajar óxidos solamente utilizando la nomenclatura stop, óxido utilizando la nomenclatura tradicional y óxido utilizando la nomenclatura sistemática. Y practicaremos con ejercicios para que sea mucho más fácil entender este concepto de la química inorgánica.